Se activó el mercado de fichajes para Nacional, parecía que se venía durmiendo. Sonó en su momento Kevin Serna, por ahora no parece que vaya a salir Marino Inestrosa. Dicen desde Medellín que Marino Inestrosa decidió voluntariamente quedarse, a pesar de que lo vino a buscar Fluminense, lo vino a buscar Botafogo, lo vino a buscar Boca. También hay una realidad y es que ninguno de los equipos que lo vino a buscar accedió a pagar 8 millones por Marino. Boca parecía el que más dispuesto a pagar estaba, pero creo que es mejor que no llegue a Boca de igual manera. Sí, por suerte no fueron por él. Por suerte no terminaron de apostar por él. Y se va a quedar seguramente. Nacional hace dos fichajes. Bautista y Haidar, central y delantero. Pero hacía falta una pieza para reforzar la salida de Faber Gil, que de hecho sale a Bucaramanga y queda ahí sin un extremo sin un extremo Atlético Nacional, y por eso buscó el fichaje de Kevin Serna, que era soñar tener a Kevin Serna en el fútbol colombiano porque está en una muy buena edad, pero la realidad es que el fichaje se cae porque Kevin Serna empezó ya a tener minutos en Fluminense, gustó lo que mostró en estos minutos después de la salida de John Arias y parece que se va a quedar con la titularidad o por lo menos va a tener bastantes minutos en la temporada. Así que no va a llegar al fútbol colombiano, no va a llegar a Atlético Nacional. Se fue apagando el mercado de fichajes para Nacional porque, hey, nos quedamos con Marino, no viene Kevin Serna, ¿qué hacemos? ¿A quién buscamos? Y está en estos días en Colombia el señor Marlos Moreno, de 28 años. Uno habla de Marlos Moreno como uno de los referentes de la Copa Libertadores de 2016. Justamente ya que hablábamos de Independiente del Valle, sale el tema de Marlos Moreno y su posible regreso a Atlético Nacional. Con 28 años, desde que salió por allá hace 9 años, por 6 millones de dólares al Citigroup, no se pudo asentar en ningún equipo. Después de salir del fútbol colombiano, no pasó nada con Marlos Moreno cuando pintaba para ser la gran revelación del fútbol colombiano, y ahora un regreso al fútbol colombiano es lo que está en las vísperas de la carrera de Marlos. Sí, porque no es un mercado de fichajes fácil para los clubes colombianos, porque no hay chequera, Sí, claramente. No hay forma tú de plantearle económicamente estar mejor que en Brasil a nadie, casi nadie. O por lo menos alguien que esté jugando en Brasil. sí, Que bueno, Dylan Borrero, por ejemplo, viene a América porque no tiene minutos en Brasil, es correcto. diferente, pero sí. Serna iba a venir porque no jugaba. Exacto. Y aún así tenían minutos en el último año. Sí, Pues quizás la revelación un poco de la plantilla en el último año. Y creo que es un muy buen fichaje porque ilusiona, que eso es muy importante en un mercado de fichajes, justamente aparte de que el mercado sirve para agregarle cosas al equipo que no tienes o que tienes en baja, el mercado también es para generar nueva ilusión en un nuevo torneo. Y más viendo que viene una Copa Libertadores y una llave frente a Sao Paulo. Y me parece que si Marlos está en un momento de su cabeza también ordenado, que nunca ha sido tampoco, o bueno, hace mucho no recuerdo un escándalo de Marlos, sí, más no. allá de los problemas futbolísticos Es normales. que desapareció Es que, totalmente el exacto, radar. pero tampoco es un jugador que se caracterizó por sus problemas mediáticos. Sí, es verdad. Y creo que es un fichaje que ilusiona, debe ilusionar al hincha por ese recuerdo y por intentar ver algo mínimamente de lo que vio en esa Copa Libertadores. También debe ser para Marlos Moreno una gran oportunidad y un gran sueño, bueno, poder relanzar un poco su carrera a una edad que todavía está para relanzarla, no es que tiene 35, tiene 28 años, la edad de madurez del futbolista que está más o menos por esos años, Tiene casi la misma edad que John Arias, y se reencuentra con un gran socio también que vimos en Selección Colombia, con Edwin Cardona. que de hecho yo creo que influye mucho en el deseo de Marlos ver a Cardona en un buen momento, Cardona sí más grande, pero siendo ellos dos, dos de los referentes de ese plantel campeón de A Libertadores. cualquiera que le quiera pegar a Marlos, aún no siendo hincha de Nacional, hay que mostrarle ese video contra ese partido contra Bolivia, por allá en la Sí, eliminatoria a Rusia, en la que Marlos conduce desde la mitad de la cancha y le pone la pelota filtrada a Cardona y terminamos ganando un partido vital para clasificar. sí, Brian, te escucho tu No, opinión sobre el no, fichaje. no es que lo critique, porque sé que fue esa indirecta para mí, pero No, 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 digamos no, 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 que, no, bro. no, 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 yo no, sé, yo sé, yo sé, yo sé, no, no, pero es que es un jugador que ya hace años no suena, o sea, No, verdad. sí, quién sabe, la verdad, yo me acuerdo, lo último que me acuerdo de él fue que lo fichó el City
Y de ahí para adelante se fue como para Rusia y después yo no sé para dónde y ya Sí, después estuvo en se Bélgica, perdió en la élite. Dinamarca. Tengo la lista O sea, para repasarlas. estuvo en Gambia. Se fue en 2016 después de jugar 43 partidos, Sí, 8 goles y, una, 8 y 11 asistencias en Nacional. Y juega, desde entonces, jugó en La Coruña, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, Lommel, Troyes, el Konya Sport y el Tenerife, que de hecho el Tenerife es el último equipo en el que juega. Y juega, mira, escuchen esto. Juega 24 partidos, no anota un solo gol, no da una sola asistencia. El equipo desciende a tercera división en la temporada pasada, ahora va a jugar en tercera división y por que no puede pagar el sueldo, termina quedando en libertad como agente libre. Desde que se fue de Nacional, no cumplió un año, más de un año, en ningún equipo en los que jugó, que ya vimos la ¿no? lista, es bastante larga. Yo solo Ni digo siquiera de, son equipos de alta tabla, son equipos ni siquiera de media tabla, o equipos que uno no escucha por ahí, o sea, El Konya entonces Sport. no sé si sea el gran refuerzo para Nacional, en estos momentos imagino que sí, pero obviamente lo que dice Juanes es la hinchada, el buen recuerdo, porque se hizo muy buena Copa América con ellos, perdón, Copa Libertadores, ese gol, yo me acuerdo también ese gol de Bolivia, creo que todos los colombianos lo cantamos con el alma, pero después de eso no ha hecho nada más, entonces ojalá llegue y pues se demuestre otra vez quién es y para volverlo a reconocer, porque ahorita está más perdido que quién sabe qué en estos momentos, pero buena inversión para Nacional y sería una buena dupla, sería bueno volver a ver a Cardona y a amarlos juntos. yo veo los equipos y yo no veo equipos, yo veo son ciudades. Qué vida sabrosa en los últimos 10 años para amarlos. Sí, eso sí. Qué destinos. Se dio No, vuelta por España, se dio vuelta por Grecia, se dio vuelta por México, se por dio todo lado. vuelta, no, vivió Por sabroso. Brasil, Brasil, vivió en Barcelona cuando jugó con el Girona. Hay que decir una cosa que es importante mencionar también, y es que Marlos Moreno, la razón por la que ha pasado por tantos equipos, la habló, de hecho, ayer, es porque estaba muy mal representado. El representante que tenía, cuyo nombre, sinceramente, y me perdonarán la ignorancia, no conozco, no lo tengo, pero el representante era el que lo llevaba por tantos equipos, obviamente buscando él su propio rédito económico, porque de cada traspaso, de cada fichaje, los representantes se llevan un porcentaje, a veces más grande, a veces más pequeño, pero se llevan su parte de la torta de cada fichaje, y es la razón por la que también Marlos Moreno termina su relación con ese representante. Hoy no tiene representante, de hecho Nacional no negocia con ningún representante, es el círculo del jugador el que un poco está llevando las negociaciones y Nacional el que directamente le hace la oferta al jugador y al círculo del jugador, pero todo mucho más aterrizado, diferente a cómo se fue, porque cuando se fue hablábamos de una superestrella. De hecho, preparando el programa, estaba mirando en Twitter y me encontré con un tweet de 2016 que ponía a Marlos Moreno como la gran revelación del fútbol colombiano. Decía algo como que se tenga el fútbol europeo porque hablaba de un buen debut con la selección Colombia y obviamente de lo hecho con la Copa Libertadores de Atlético Nacional. Hay que decir también, muchachos, que Nacional está trayendo muchos ídolos en este equipo. Hay ídolos que ya habían jugado antes, como Ospina, como Cardona, como Mateus Uribe, que bueno, no hizo parte del equipo campeón de Volvió, Libertadores. volvió hace 2 años Gio Moreno, También Dorlan también regresó en un Dorlan momento. regresa bien, así que es un buen momento para que no es un ídolo Marlos, perdón, pero es uno de los referentes de un plantel histórico. Sí, eso iba a decir, yo creo que es un referente y, y creo que es un fichaje que genera expectativa, genera mucha expectativa por lo que fue. Sí, Obviamente el presente no es la carta de presentación, pero, pero bueno, hay jugadores que también a veces encuentran su lugar en el mundo y su lugar donde resurgir. a eso iba. A ver, no es ni parecido, pero me hizo pensar, por ejemplo, cuando hablábamos de los clubes de Yago Falque, por Ajá, ejemplo, que llegó a América hace 2 años y Yago Falque también tuvo un momento en Roma que le fue bien, pero sí, venía de, te digo, no jugar hace como un año, sí. y venía de 3 clubes.
Y el paso por América fue medianamente bueno. Sí, un resurgir. Fue un resurgir bueno y termina retirándose casi que en América, porque después no jugó más. Sí. Pero fue en ese lapso de un año, año y medio, un buen nivel. Creo yo que si en este lapso de 6 meses logra por lo menos hacer que Marlos tenga una mínima muestra de lo que fue en aquella época, es un buen refuerzo. Porque además hay que decir, Marlos puede jugar por ambas bandas, por izquierda y por derecha, pero donde mejor destacó en Nacional antes de irse era por la banda derecha, donde hoy juega Marino Inestrosa. Yo creo que hay que saber también que Marlos no llega a ser titular en Nacional. Marlos llega a pelear el puesto Y sí, con Sarmiento, bueno, Nacional ficha también este mercado a Andy Batioja, jugador que estuvo con la sub-20 y que es bueno, Batioja, tiene por lo menos buena proyección. El tema es que tuvo una lesión un tanto delicada y por eso Nacional vuelve a ir al mercado de fichajes a buscar un jugador, que en este caso es Marlos, pero Marlos, sobre todo algo que sí va a tener es seguramente su lugar en el mundo, que es lo que mencionabas, porque hay un ejemplo muy similar que yo voy a traer de Nacional también, y es el caso de Edwin Cardona. Edwin Cardona en Nacional tuvo su mejor momento de la carrera antes de irse, con la Libertadores justamente. Después sale, va a Boca, va a México, no le va para nada mal, le va bien en ningún lugar tan bien como en Nacional, pero quizás en Boca por lo que competía, pero tampoco era un titular indiscutible, no era un referente. Vuelve a Colombia, va a la América, en el América le va decentemente, no creo que mal. no mal, pero tampoco bien, y termina con América, va a Nacional, y hoy en Nacional sí que es de los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano, porque justamente para Cardona, Nacional es seguramente su lugar en el mundo. ¿Y por qué no ilusionarse con que sea el mismo caso el de Marlos? Se puede volver a recuperar el nivel. Y pues todo lo que decía uno siempre en un jugador que pues viene tan perdido y vuelve a Colombia es para eso, como fue con Sí. Cardona, que venía jugando un poquito, venía, llegó a Nacional, se consolidó, perdón, y ya pues tiene un nivel muy alto y se ve un Nacional que sin Cardona no tiene tantas claras ideas. En cambio, cuando juega Cardona es un Nacional con ideas claras, que es un 10 que mueve la pelota. Y creo que sería un muy buen socio para Alfredo, para Cardona, para Marino. Creo que harían una muy buena dupla y ojalá que Marlos pues llegue como para levantar ese nivel y demostrar por qué en algún momento le decían la culebra Moreno o porque se soñaba con que iba a ser el próximo extremo La culera. futuro de Colombia y eso. Entonces hay Sí, que pues darle la oportunidad. sí, Sí. totalmente. Además que, bueno, Y no se pierde nada. aparte, si no lo traes, ¿a quién vas a traer al menos para que ilusione al hincha? Ese es otro tema. No, por parte del director deportivo no era un fichaje que querían hacer. Lo que pasa es que desde la directiva se forzó el fichaje porque la hinchada lo pidió sobre todo, porque en Nacional este mercado de fichajes Es que no fue malo, pero no hubo nada para romper el mercado. es realmente insólito, entre comillas, para mí, que un equipo que pelea octavos de Libertadores, el 11 titular sea el mismo con el que cerró la primera parte del año sin al menos un nuevo refuerzo. No, hizo cambios. A ver, se va Aguirre, llega Haidar, posición por posición, centrales ambos que iban a ser terceros centrales o cuartos centrales, se va Viveros por una muy buena cifra, 5 millones, lo venden a Brasil, llega Bautista, pero tampoco es que Bautista va a ser el goleador de Nacional, va a seguir siendo Morelos el delantero titular, y eso sí, el fichaje de Marlos se da también porque no tiene un salario alto, es un salario bastante asequible, llega gratis y eso lo acerca mucho más. Dijo él que tiene una oferta de Portugal, pero que los deseos familiares y del propio jugador son quedarse en Colombia, así que dijo Eduardo Luis ayer que si no recibe una oferta del exterior el fin de semana, se va a quedar en el fútbol colombiano, así que se puede dar casi por cerrado ese fichaje.